Esteban se sentaba en la última fila del aula, un lugar casi siempre olvidado por compañeros y profesores. Él prefería así. Escuchaba a la profesora explicar los conceptos de matemáticas, pero su mente estaba lejos, perdida en pensamientos sobre el futuro. Sin embargo, su atención era constantemente desviada por la risa alta y las provocaciones de Javier, el chico más popular de la clase. «Mira lo que está usando. Parece que salió de una película de terror», dijo Javier, señalando la camisa un poco grande que Esteban llevaba. Los demás rieron y Esteban sintió su rostro calentarse. Se encogió un poco en su asiento, los dedos apretando la pluma que sostenía. No era la primera vez que escuchaba ese tipo de comentarios, pero el dolor de las palabras cortantes siempre era el mismo, penetrante y profundo. Mientras la clase continuaba, Esteban intentó concentrarse, pero las risas y las miradas de desprecio parecían resonar en su mente. Quería levantarse y gritar, pero el miedo a más humillaciones lo mantenía atrapado. «Un día les mostraré a todos que soy más que esto», pensó, pero la duda siempre flotaba como una sombra en su mente. Durante el recreo, Esteban decidió que necesitaba un refugio. Caminó rápidamente hacia la biblioteca, un lugar donde la realidad de las burlas se disolvía entre las páginas de los libros. La biblioteca era un espacio sagrado para él, repleto de historias de éxito, superación y conocimiento. Se dirigió a la sección de finanzas, donde los títulos brillaban en las estanterías, prometiendo un futuro diferente. «¿Por qué siempre estás aquí solo, Esteban?», preguntó una bibliotecaria amable, interrumpiendo sus pensamientos. Ella siempre notaba cómo se alejaba de los otros alumnos. «Me gusta leer», respondió tímidamente, sin querer entrar en detalles. «Estoy buscando libros sobre inversiones». La bibliotecaria sonrió, entendiendo la determinación oculta detrás de sus palabras. «Estás en el camino correcto. El conocimiento es la clave para cambiar tu vida», dijo mientras tomaba un libro y se lo entregaba. «Este aquí es un gran comienzo». Esteban agradeció y al abrir el libro sintió una ola de esperanza. Las palabras danzaban ante sus ojos y se vio soñando con un futuro donde podría convertirse en un inversionista exitoso. Se imaginó en un traje elegante, discutiendo negocios con grandes magnates, mientras Javier, ahora solo un recuerdo distante, miraba desde lejos, sorprendido por su transformación. La determinación comenzó a crecer dentro de él. Esteban hizo un pacto consigo mismo. Se dedicaría a los estudios y probaría su valor. «No voy a dejar que las provocaciones me derriben», pensó, con los ojos fijos en la página en blanco del cuaderno que tenía delante. «Un día verán que soy más que un blanco fácil». Recordó cada risa, cada comentario malicioso, y en lugar de sentirse derrotado, algo cambiaba dentro de su corazón. El dolor se transformaba en combustible, una llama que ardía intensamente, impulsándolo a estudiar más, a esforzarse más. Esteban sabía que el camino sería largo y difícil, pero ahora estaba dispuesto a enfrentarlo. «Un día, ellos conocerán al verdadero Esteban», murmuró para sí mismo, decidido a no rendirse. Y con esa idea fija en su mente, volvió a concentrarse en los libros, rodeado por un silencio que le ofrecía paz. En ese espacio, lejos de las burlas y el dolor, finalmente se sentía libre para soñar. Esteban siempre soñó con salir de la pequeña ciudad donde creció, en busca de un futuro diferente. Cuando recibió la noticia de que había sido aceptado en una prestigiosa universidad, su corazón se disparó. Era la oportunidad que tanto anhelaba, un lugar donde podría dejar atrás las humillaciones de Javier y concentrarse en su verdadero potencial. El día de la matrícula, entró al campus con una mezcla de ansiedad y esperanza. Los inmensos edificios de vidrio y concreto parecían reflejar no solo el sol, sino también sus sueños. Durante la semana de recepción de los nuevos estudiantes,
Esteban se vio rodeado por un grupo de estudiantes animados. Hablaban sobre fiestas, clubes y todas las oportunidades que la universidad ofrecía. Esteban, sin embargo, se mantuvo un poco alejado, observando con una sonrisa tímida. Sabía que su enfoque estaba en otra dirección. Durante una de las charlas introductorias, un profesor reconocido en el área de inversiones subió al escenario. Esteban se sentó en la primera fila, sus ojos brillando de admiración. Recuerden, la clave para el éxito en las inversiones es la educación financiera y la capacidad de tomar decisiones informadas, dijo el profesor, con una voz fuerte y envolvente. Esteban sintió cada palabra penetrar en su mente. Hoy pueden comenzar a construir el futuro que desean. No tengan miedo de arriesgarse, pero háganlo con sabiduría. Después de la charla, Esteban se acercó al profesor. Profesor, me gustaría saber más sobre cómo iniciarme en el mercado financiero. Tengo muchos sueños y quiero aprender todo lo que pueda para realizarlos, dijo, su voz firme a pesar de los nervios. El profesor sonrió, percibiendo la determinación en los ojos del joven. Eso es lo que me gusta ver. Ven a buscarme en mi oficina. Podemos discutir algunas ideas y cómo puedes involucrarte en proyectos prácticos. En los días siguientes, Esteban se dedicó a estudiar y a participar en grupos de discusión sobre inversiones. Estaba cada vez más involucrado y su pasión crecía con cada nueva información que absorbía. Un día, al salir de la biblioteca, se encontró con un amigo que había conocido en las clases introductorias, Carlos, quien lo saludó con entusiasmo. Esteban, ¿viste que habrá una competencia de startups? Los ganadores recibirán un premio en efectivo y la oportunidad de presentar sus ideas a verdaderos inversionistas, exclamó Carlos, con los ojos brillando de emoción. Sí, escuché hablar de eso. Estaba pensando en participar, pero Esteban dudó, recordando las inseguridades que lo atormentaban. No sé si soy lo suficientemente bueno. Eres más que lo suficientemente bueno. La única forma de saberlo es arriesgarse. Vamos a trabajar en esto juntos. Podemos formar un equipo y, quién sabe, hacer algo increíble. Carlos lo animó, dándole una palmada en la espalda. El entusiasmo de Carlos contagió a Esteban y comenzó a trabajar en un modelo de negocio innovador que unía tecnología e inversiones sostenibles. Las noches se volvieron cortas, pero la pasión lo mantenía despierto. Cuando llegó el día de la competencia, el auditorio estaba lleno de estudiantes e inversionistas. Esteban estaba nervioso, pero decidido. Subió al escenario, las palmas sudorosas sosteniendo su papel. Al comenzar la presentación, sintió un cambio en su interior. Mi nombre es Esteban y hoy voy a hablar sobre cómo podemos transformar las inversiones en un motor para la sostenibilidad, dijo, su voz ganando fuerza. La platea se cayó y a medida que cada diapositiva pasaba, él veía más rostros iluminándose con interés. Necesitamos encontrar maneras de no solo generar ganancias, sino también cuidar de nuestro planeta. Creo que podemos cambiar la forma en que se hacen las inversiones, creando un impacto positivo en nuestro futuro. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Esteban sintió una ola de emoción. Había superado sus inseguridades y se había presentado con confianza. Después de la competencia, un grupo de mentores se acercó a él, impresionados con su visión. Esteban, tienes un gran potencial. Necesitamos mentes como la tuya en el mercado. Hablemos sobre cómo podemos ayudarte a desarrollar esta idea, dijo uno de los inversores, extendiendo la mano. Esteban apenas podía creer lo que estaba sucediendo. El dolor del pasado se disipaba y finalmente estaba encontrando su lugar en el mundo. El chico callado de la última fila del aula ahora se estaba convirtiendo en un hombre respetado en el campo de las inversiones.
Con un brillo renovado en los ojos, sabía que apenas estaba comenzando su viaje. Esteban estaba sentado en su oficina, envuelto en un silencio que contrastaba con la agitación del mundo exterior. Las paredes estaban adornadas con cuadros de certificados y logros, pero en su mente los recuerdos de un pasado doloroso aún resonaban. Miró por la ventana, la ciudad extendiéndose ante él como un testimonio de cuánto había cambiado. Sin embargo, la sombra de Javier, el chico que había sido su tormento en la escuela, aún flotaba sobre él. ¿Te acuerdas de mí? Esteban susurró a la memoria del chico que solía burlarse de él. Siempre riendo, siempre rodeado de amigos, mientras yo me encogía en la última fila de la clase, tratando de desaparecer. Se apoyó en la mesa, sus dedos acariciando un libro sobre inversiones que se había convertido en su refugio años atrás. Las humillaciones de Javier, que antes parecían un peso insoportable, ahora eran combustible para su determinación. Había transformado el dolor en motivación, pero algo nuevo e inesperado estaba formándose dentro de él. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Cuando contestó, la voz de su amigo de infancia, Miguel, sonó al otro lado de la línea. Esteban, necesitas saber, es sobre el padre de Javier. Está muy enfermo, en el hospital, en estado grave. Un frío recorrió la espalda de Esteban. Se quedó paralizado por un momento, las palabras de Miguel resonando en su mente. ¿El padre de Javier? ¿Estás seguro? La incredulidad impregnaba su voz. El chico que había sido su verdugo ahora estaba en una situación vulnerable. ¿Qué debería sentir? La compasión empezaba a surgir, pero el deseo de venganza también resonaba en su corazón. Sí, Esteban, está luchando contra una enfermedad terminal. Javier debe estar devastado, respondió Miguel, su voz baja. ¿No vas a hacer nada? La indecisión de Esteban era palpable. Luchó contra la tormenta de emociones que lo consumía. Por un lado estaba el chico que un día fue blanco de burlas crueles, y por otro, un hombre que había superado las adversidades y alcanzado el éxito. Yo, no sé, debería. Me hizo tanto daño, y ahora debería ayudar. La conversación con Miguel lo dejó en un estado de angustia y confusión. Esteban se alejó de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro, sus pensamientos entrelazándose. Quizás él se lo merece, pero al mismo tiempo soy yo la persona adecuada para esto. La lucha interna era intensa. Recordó las risas de Javier, las palabras cortantes que lo hirieron, pero la idea de dejar a un hombre sufrir, de perpetuar el dolor, comenzó a incomodarlo más que el recuerdo de las humillaciones. Esa noche, Esteban se encontró incapaz de dormir. Las horas se alargaban mientras reflexionaba sobre lo que realmente significaba superar el dolor. No quería ser prisionero del odio, pero la idea de ayudar a quien lo había herido parecía una traición a sí mismo. Con los ojos pesados de cansancio, pero la mente agitada, finalmente decidió que no quería perpetuar el ciclo de dolor. Al amanecer, Esteban tomó su decisión. Se vistió rápidamente, la adrenalina pulsando en sus venas. «Si no hago esto, seré tan malo como él fue conmigo», murmuró para sí mismo mientras se dirigía al hospital. El camino parecía interminable, y cada semáforo en rojo era una pausa cruel en su determinación. Al llegar al hospital, sintió su corazón acelerar. La recepción era fría e impersonal, pero había un calor humano en el aire que lo animó. «¿A dónde debo ir?», preguntó a la recepcionista, su voz un poco dudosa. «Deberías buscar la sala de oncología. El señor Javier Ruiz está allí», respondió ella, mirándolo con curiosidad. Esteban agradeció y se dirigió hacia el ascensor, el peso de su decisión aumentando con cada paso. Cuando entró en la habitación de Javier, el ambiente era silencioso, excepto por el suave sonido de un monitor cardíaco.
Javier estaba acostado en la cama, pálido y visiblemente debilitado. Su mirada se fijó en Esteban, y por un instante ambos permanecieron en silencio, sin saber cómo romper ese hielo. «¿Esteban?» Javier finalmente rompió el silencio, su voz débil. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Yo vine a ayudarte». Esteban respondió, su voz casi un susurro. «Supe que tu padre está enfermo. Quiero ayudar con los gastos médicos». Javier lo miró, sus ojos llenos de confusión y gratitud. «¿Realmente harías eso por mí, después de todo lo que hice?» «Sí». Esteban respiró hondo. «No quiero que más nadie sufra. No quiero que tú sufras». La expresión de Javier se transformó en una mezcla de sorpresa y emoción. Abrió la boca para hablar, pero las palabras fallaron. El peso de años de rivalidad y dolor parecía comenzar a disiparse en ese momento de vulnerabilidad. Esteban pasó la noche en vela, los ojos fijos en el techo de su habitación, mientras su mente debatía entre el pasado y el presente. Los recuerdos de su infancia, repletos de burlas y humillaciones, aún ardían en su memoria. Javier, con su sonrisa confiada y sus provocaciones, había sido la personificación de todos sus miedos e inseguridades. Sin embargo, ahora la vida le presentaba una nueva realidad. La noticia de la enfermedad del padre de Javier. Sentado en su mesa, Esteban miró por la ventana, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas distantes. Recordó su promesa de convertirse en un inversor exitoso, algo que había logrado, pero en ese momento la sensación de triunfo estaba opacada por la duda. «¿Debo ayudar a quien un día me hizo sufrir?», pensó. La lucha interna se intensificaba. La venganza que durante tanto tiempo había parecido dulce, ahora sonaba vacía y sin propósito. Con la primera luz del día, se levantó y caminó hasta la cocina. Su madre, siempre atenta, notó que algo lo incomodaba. «Esteban, ¿estás bien, hijo?», preguntó mientras preparaba el café. Esteban dudó, pero decidió compartir sus inquietudes. «Mamá, escuché sobre el padre de Javier. Está muy enfermo», dijo con la voz temblorosa. «No sé si debo ayudar. Me hizo sufrir tanto». Ella lo miró con comprensión. «A veces, Esteban, el perdón es más poderoso que la venganza. No necesitas olvidar lo que pasó, pero ayudar puede ser una forma de curar no solo a ti, sino también a él». Las palabras de su madre resonaron en la mente de Esteban, haciéndolo reflexionar aún más. Pensaba en cómo el dolor de su pasado había moldeado su vida, pero ahora tenía la oportunidad de cambiar el ciclo. Después de un desayuno silencioso, Esteban tomó una decisión. No quería seguir siendo rehén del pasado. Si había una oportunidad de transformar su dolor en compasión, iba a aprovecharla. Se vistió rápidamente y salió, su corazón latiendo aceleradamente con la idea de ir al hospital. En el hospital la atmósfera era pesada. Las paredes blancas y los pasillos fríos parecían absorber toda la esperanza. Esteban caminó hasta la habitación donde estaban Javier y su padre. Dudó en la puerta, el miedo y la duda volviendo a atacarlo. «¿Y si Javier me rechaza? ¿Y si no entiende?», pensó, pero la imagen del padre de su compañero, debilitado y enfermo, lo animó a seguir adelante. Respiró hondo y entró. La habitación estaba mal iluminada y Javier estaba sentado al lado de la cama, con la cabeza baja. Cuando lo miró, sus ojos se encontraron por un breve instante y Javier pareció sorprendido. «¿Esteban? ¿Qué haces aquí?». Su voz era casi un susurro, cargada de cansancio y tristeza. «Vine a ver cómo están tú y tu padre», respondió Esteban, tratando de sonar calmado, pero su voz traicionó un poco su nerviosismo. «Supe de la situación y me gustaría ayudar. Puedo cubrir los gastos médicos». Javier levantó la cabeza, las lágrimas brillando en sus ojos. «¿Hablas en serio? ¿Después de todo lo que hice?». La incredulidad era evidente en su tono.
Esteban asintió, sintiendo el peso de la situación y de las palabras que aún no se habían dicho. Sí, estoy. No quiero que pases por esto solo. No es fácil, lo sé, pero no quiero perpetuar este dolor, dijo Esteban, la sinceridad en su voz rompiendo la barrera que había entre ellos. Javier parecía aturdido, la expresión de sorpresa se transformando en gratitud. Esteban, no sé cómo agradecerte. Fui un idiota. Te hice pasar por tantas cosas y ahora estoy aquí, necesitando tu ayuda. Lo siento, dijo, la emoción desbordando. Esteban sintió el peso de las palabras de Javier y, al mismo tiempo, un alivio por haber tomado la decisión de ayudar. Estaba comenzando a ver un camino diferente, uno que no involucraba el rencor que antes dominaba su vida. Mientras conversaban, la puerta de la habitación se abrió y un empleado del hospital entró. Disculpen la interrupción, pero Javier, tu padre quisiera verte. Esteban, ¿puedes esperar un momento? Esteban asintió y se apartó un poco, observando a Javier levantarse y dirigirse hacia el lecho de su padre. El chico que una vez fue su verdugo ahora se mostraba vulnerable, y Esteban se dio cuenta de que, en medio del sufrimiento, podían encontrar un nuevo comienzo. Se sentía en paz, incluso frente a toda la confusión emocional. El ciclo de dolor podría finalmente estar terminando. Esteban estaba sentado en una mesa en un café acogedor de la ciudad, nervioso y ansioso. El aroma del café fresco y los murmullos suaves de conversaciones a su alrededor no podían calmar su mente. Miraba por la ventana, observando a las personas pasar, mientras la expectativa del encuentro con Javier pesaba en su corazón. ¿Qué podría salir de esta conversación? No estaba seguro de estar listo para enfrentar al chico que alguna vez había hecho su vida tan difícil. La campanita de la puerta sonó y Esteban se volvió para ver a Javier entrar. Parecía diferente, más maduro, pero al mismo tiempo vulnerable. La mirada de Javier, que antes exhibía confianza y arrogancia, ahora reflejaba una fragilidad que Esteban nunca había visto. Se sentó a la mesa y un silencio incómodo se instaló entre los dos. «Hola, Esteban», dijo Javier, rompiendo el hielo, pero su voz estaba cargada de emoción. «Gracias por venir». Esteban asintió, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa. No sabía cómo iniciar la conversación. Esteban vaciló, buscando las palabras adecuadas. «No sabía qué esperar, pero es bueno verte». Javier miró hacia abajo, las palabras pareciendo pesadas en su lengua. «He pensado mucho sobre el pasado, sobre cómo te traté, y lo siento mucho por todo. Fui un idiota». Las palabras de Javier, aunque simples, llevaban un peso inmenso. Esteban sintió una mezcla de alivio y confusión. No sabía si debía aceptar la disculpa tan fácilmente. «No tienes idea de lo que tus palabras hicieron conmigo», respondió Esteban, su voz firme. «Me sentía invisible en la escuela, y tú siempre estabas ahí, haciendo bromas, riendo. Solo quería ser aceptado, como tú». Javier levantó la mirada, ahora con lágrimas en los ojos. «Lo sé. Solo quería ser el más popular, y para eso pensaba que necesitaba menospreciar a los demás. Pero eso solo me dejó más vacío. Cuando vi en qué te convertiste, me quedé admirado. Te convertiste en un inversionista exitoso, algo que nunca podría imaginar». Esteban sintió un calor subir por su rostro. No estaba acostumbrado a recibir elogios, especialmente de alguien que había sido una fuente de dolor en su vida. «Gracias, pero fue difícil. Cada día recordaba tus provocaciones. Me motivaron a luchar por algo mejor. No debí haber hecho eso», dijo Javier, con la voz temblorosa. «No tenía idea del impacto que tenía sobre ti. Ahora, viendo cómo la vida me dio un golpe en la cara, solo puedo lamentar. Mi padre está enfermo
y eso me hizo darme cuenta de cuánto me equivoqué. La conversación tomó un rumbo inesperado, y Esteban sintió que el peso que llevaba durante años comenzaba a disiparse. «Es difícil ver a un amigo pasar por esto», dijo Esteban sinceramente, «aun cuando tengamos una historia complicada». Javier miró a los ojos de Esteban, la sinceridad reflejada en su mirada. «Estoy pidiendo ayuda, no solo para mí, sino para mi padre, y no sé cómo hacerlo. Eres la única persona con la que puedo abrirme ahora». Esteban se quedó en silencio, la mente trabajando a 1000 por hora. Quería vengarse, pero al mismo tiempo una parte de él comenzaba a sentir compasión. «Quiero ayudar, Javier, pero eso no borra lo que pasó. Lo sé, y no espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy aquí y quiero cambiar». Los dos jóvenes que alguna vez fueron rivales estaban ahora en un punto de inflexión. En medio de lágrimas y arrepentimiento, Esteban se dio cuenta de que la verdadera transformación podría comenzar allí, en ese café que ahora se convertía de alguna manera en un símbolo de redención. «Tal vez podamos encontrar una manera de hacer algo positivo con esto», sugirió Esteban, las palabras saliendo con cautela. «No solo para ti, sino para todos los que han pasado por experiencias como las tuyas y las mías». La mirada de Javier se iluminó, una chispa de esperanza en medio del dolor. «Me encantaría eso, Esteban, un nuevo comienzo». Y con eso, una nueva jornada comenzaba para ambos, los ecos del pasado comenzando a transformarse en algo más significativo. Esteban y Javier estaban sentados en una mesa de un rincón de un café, el aroma del café fresco llenando el aire a su alrededor. La luz suave del lugar parecía contrastar con la tensión palpable entre los dos. Esteban, que antes veía a Javier como un símbolo de todo lo que le había herido, ahora lo observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. Javier, por su parte, parecía más vulnerable que nunca. Sus ojos cargaban el peso de un arrepentimiento profundo. «Jamás pensé que vendrías a ayudarme», comenzó Javier, su voz temblorosa. Miraba la taza de café en sus manos, como si intentara encontrar respuestas allí. «Siempre pensé que me odiabas». Esteban respiró hondo, recordando las humillaciones que soportó a lo largo de los años. «No voy a mentir, Javier. Realmente te odié por mucho tiempo. Tus palabras me hirieron, me hicieron creer que no valía nada». Hizo una pausa, observando cómo la expresión de Javier pasaba de la defensiva a la comprensiva. «Pero también aprendí a usar ese dolor como combustible. Eso me llevó a donde estoy hoy». «No tenía idea de cómo te afectaba», dijo Javier, su voz casi un susurro. «Solo quería ser aceptado. Me sentía tan inseguro y, para sentirme mejor, actuaba como un idiota. Necesitaba la atención de mis compañeros, y tú eras un blanco fácil». Las palabras de Javier cortaron el silencio entre ellos, revelando la verdad que Esteban siempre sospechó, pero nunca tuvo el valor de explorar. «¿Realmente te sentías inseguro? Pensé que eras el chico más seguro de la escuela». Javier levantó la vista y encontró la mirada de Esteban. «La confianza era una fachada, Esteban. Me sentía pequeño. Hacerte sentir mal era, de alguna manera, una forma de sentirme grande, pero ahora veo lo estúpido y cruel que fue eso». Respiró hondo, sus manos temblando levemente. «Realmente lo siento por todo lo que hice. Me arrepiento profundamente». Esteban sintió un nudo formarse en su garganta. Las palabras de Javier eran sinceras y podía ver el dolor reflejado en su rostro. «No puedes simplemente disculparte y esperar que todo esté bien, Javier. El dolor no desaparece así». «Lo sé», replicó Javier, su voz ahora más firme. «Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para intentar cambiar. No quiero que mi historia termine así. Quiero usar lo que aprendí para ayudar a otros a no pasar por lo que pasé. Quiero ayudar a jóvenes como tú».
Esteban analizó la sinceridad en los ojos de Javier. Estaba frente a un hombre que había sufrido, que había enfrentado sus propias batallas. ¿Realmente quieres hacer esto? ¿Estás dispuesto a comprometerte a ayudar a los demás, incluso si eso implica enfrentar tus propios errores? Sí, respondió Javier, la determinación apoderándose de su tono. Quiero usar mi experiencia para ayudar a aquellos que se sienten solos e inseguros. Quiero mostrarles que no necesitan pasar por lo que pasé, que pueden levantarse, así como tú lo hiciste. La conversación se estaba desarrollando de una manera inesperada, y Esteban comenzó a darse cuenta de que la transformación de Javier podría ser una oportunidad no solo para él, sino para muchos otros. Si realmente quieres hacer esto, tal vez podamos encontrar una manera de trabajar juntos. Podemos usar nuestras historias para inspirar a otros a superar sus dificultades. Javier sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Me encantaría eso. Juntos podemos hacer la diferencia. Esteban sintió una ola de esperanza. La rivalidad que una vez los separó ahora podría convertirse en una fuerza que uniría sus vidas en un propósito mayor. Entonces, hagámoslo. Convirtamos nuestro dolor en algo que ayude a los demás, dijo, ya imaginando todas las posibilidades que podrían surgir de ese encuentro. La empatía comenzaba a florecer y sintió que, finalmente, estaban listos para dejar el pasado atrás. Esteban y Javier continuaron encontrándose regularmente y en cada encuentro un vínculo inesperado se fortalecía entre ellos. Las conversaciones, que antes estaban llenas de tensión y desconfianza, ahora estaban marcadas por risas tímidas y historias compartidas. En uno de los encuentros, sentados en una mesa de café, Javier miró a Esteban, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y expectativa. «Sabes, Esteban, nunca pensé que diría esto, pero tu presencia ha sido un verdadero soporte para mí», dijo Javier, tomando un sorbo de su café, la voz más suave de lo que él recordaba. Esteban sonrió, un poco sorprendido por la sinceridad de Javier. «Yo tampoco esperaba que esto sucediera. Pero es bueno ver que podemos hablar abiertamente ahora. El pasado es pesado, pero creo que estamos logrando manejarlo, ¿verdad?» «Sí, es verdad». Javier asintió, mirando la mesa como si estuviera buscando las palabras correctas. Estaba pensando en cómo podríamos usar nuestras historias para ayudar a otros. Después de todo lo que hemos pasado, siento que tenemos una responsabilidad. La idea flotó en el aire y Esteban reflexionó. Tienes razón. Muchos niños pasan por lo que nosotros pasamos y necesitan a alguien que los comprenda. Un proyecto podría ser una manera de darles voz. Javier levantó la cabeza, los ojos brillando de entusiasmo. ¿Qué tienes en mente? Podemos crear algo que ayude a estos jóvenes a sentirse menos solos y más comprendidos. ¿Qué tal si comenzamos con charlas? Podemos ir a escuelas y contar nuestras historias, mostrar que es posible superar las dificultades, sugirió Esteban, imaginando lo impactante que sería. Esa es una gran idea, exclamó Javier, ya visualizando el impacto que podrían causar. Hagámoslo juntos. Podemos crear talleres, donde los jóvenes puedan abrirse y compartir sus experiencias. Los dos se emocionaron con la idea, y la energía en la mesa era palpable. Era la primera vez que ambos se sentían empoderados por una causa común, transformando sus experiencias dolorosas en algo que podría ayudar a otros. Incluso podríamos incluir actividades interactivas para que se sientan parte del proceso, continuó Esteban, esbozando un plan en una servilleta. Algo como dinámicas de grupo que fomenten la empatía. Sí, ¿y por qué no traer algunos profesionales para hablar sobre la salud mental y la importancia de cuidar de uno mismo? Eso es crucial, agregó Javier, ya levantando la voz de entusiasmo.
La conversación fluyó y la idea del proyecto se volvió más concreta con cada momento. Decidieron que el nombre del proyecto sería Voces de la Superación, simbolizando que cada uno tenía una historia que podría inspirar a otros a levantarse contra el bullying. En los días siguientes se dedicaron a elaborar un plan. Esteban era metódico y organizado, mientras que Javier traía la creatividad y la energía que siempre lo caracterizaba. Juntos formaban una dupla poderosa. «¿Vamos a hacer una presentación en una escuela la próxima semana?», sugirió Esteban un día, mientras revisaban el material. «Necesitamos un lugar para probar la idea antes de expandirnos». «Por supuesto. Ya conozco a un profesor de educación física que puede ayudarnos. Está muy comprometido con la promoción del bienestar entre los alumnos. Voy a hablar con él», respondió Javier, ya tomando el celular para hacer la llamada. La emoción crecía y cada paso que daban juntos los acercaba más. Crearon un cronograma de charlas y talleres, y a medida que se acercaba el día de la presentación, la ansiedad y la expectativa se apoderaron de ellos. En la mañana de la charla, Esteban y Javier llegaron a la escuela con los corazones acelerados. El auditorio estaba lleno de alumnos. Algunos parecían curiosos, otros escépticos. Esteban miró a Javier, quien parecía más nervioso de lo habitual. «¿Estás listo para esto?», preguntó Esteban tratando de calmarlo. «No sé, es todo muy nuevo para mí», respondió Javier apretando los puños. «Pero quiero hacer la diferencia. Vamos, juntos». Esteban sonrió, animándolo. «Vamos a mostrarles que la superación es posible. Juntos somos más fuertes». Con eso, subieron al escenario, listos para compartir sus historias e inspirar a una nueva generación a luchar contra el bullying y abrazar la empatía. El sol brillaba intensamente en la mañana del jueves, y Esteban y Javier estaban nerviosos, pero animados, frente a una aula llena de jóvenes. Habían sido invitados a hablar en una escuela local, y la expectativa flotaba en el aire. El auditorio estaba repleto de alumnos, todos con la mirada fija en los dos, que ahora eran más que solo un inversor exitoso y un ex-bully. Eran amigos que querían hacer la diferencia. Esteban ajustó la corbata, tratando de ocultar la ansiedad que pulsaba dentro de él. «¿Estás listo para esto?», preguntó Javier, dándole una palmadita en el hombro. «Más que nunca», respondió Esteban, sonriendo nerviosamente. Miró a la audiencia, donde rostros jóvenes reflejaban curiosidad y tal vez un poco de escepticismo. Era hora de compartir sus historias. Al subir al escenario, la atmósfera se volvió tensa. Javier, que estaba más cómodo con la audiencia, fue el primero en hablar. «Hola chicos, mi nombre es Javier y estoy aquí con mi amigo Esteban. Ambos tenemos una historia que queremos compartir con ustedes». Hizo una pausa, mirando los rostros atentos. «No soy quien ustedes piensan que soy. Cuando era más joven, fui cruel. Pensaba que hacer reír a otros a costa de alguien me haría más popular, pero lo que realmente estaba haciendo era lastimar a personas inocentes». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Esteban observó cómo los alumnos comenzaron a inclinarse hacia adelante, interesados. Javier continuó: «Hice cosas de las que me arrepiento profundamente, y desearía poder volver en el tiempo y cambiar todas mis acciones. Pero no puedo. Lo que puedo hacer ahora es usar lo que aprendí para ayudar a otros». Esteban tomó la palabra, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. «Mi nombre es Esteban, y soy un ejemplo de lo que el bullying puede hacer con la vida de alguien. Durante mucho tiempo me sentí pequeño e insignificante por las burlas, pero, en lugar de dejarme abatir, decidí transformar ese dolor en motivación». Miró a la audiencia, buscando conexión. «Estudié mucho y luché para convertirme en la persona que soy hoy.
Y una de las mayores lecciones que aprendí es que la compasión puede transformar vidas. Los alumnos estaban ahora completamente absortos y un silencio respetuoso invadió el auditorio. Esteban vio una mano levantada al fondo de la sala. ¿Todavía sientes rabia hacia Javier?, preguntó un joven con la voz titubeante. Esteban respiró hondo, pensando en la pregunta. A veces es difícil no sentir rabia, pero me di cuenta de que guardar esos sentimientos solo me lastima. Por eso elegí perdonar. Y eso no significa olvidar, sino seguir adelante y usar ese dolor para ayudar a otros a no pasar por lo que yo pasé. Javier asintió, apoyando a su amigo. Eso es, y es por eso que estamos aquí. Queremos que sepan que, independientemente de lo que hayan enfrentado, siempre hay una salida. Nunca es tarde para cambiar y hacer la diferencia. La atmósfera en el auditorio comenzó a cambiar. Los estudiantes comenzaron a mirarse, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de entendimiento. Fue entonces cuando un joven se levantó y, con la voz entrecortada, comenzó a compartir su propia experiencia. Yo también pasé por esto. Siempre me llamaron nerd y fui excluido. A veces solo quería desaparecer, dijo, la voz temblando. Pero escucharlos hoy me hace darme cuenta de que no estoy solo. El relato del joven resonó en las paredes del auditorio, generando una ola de apoyo entre los compañeros. Aparecieron sonrisas y algunos comenzaron a aplaudir, animando al chico a continuar. Esteban y Javier intercambiaron miradas, ambos maravillados por el impacto que estaban causando. «Gracias por compartir esto», dijo Esteban, su corazón calentado por el coraje del joven. «No tienen idea de cuánto esto puede ayudar a otros a sentirse menos solos». La conversación continuó y el espacio se transformó en un ambiente de acogida y empatía. Los alumnos comenzaron a abrirse, compartiendo sus propias historias y uniendo fuerzas en un apoyo mutuo. Allí, en ese auditorio, Esteban y Javier se dieron cuenta de que sus experiencias no eran solo sobre ellos, sino sobre todos, creando una red de comprensión y solidaridad. Lo que comenzó como una simple charla se transformó en un diálogo poderoso, donde cada palabra intercambiada reforzaba la idea de que el perdón y la amistad podrían realmente superar cualquier adversidad. La atmósfera en la conferencia era electrizante. Esteban y Javier estaban nerviosos, pero la emoción llenaba el aire a medida que la audiencia se acomodaba. Las luces se apagaron y un foco iluminó el escenario. Su presentación, que narraba la transformación de una rivalidad amarga en una amistad sólida, había atraído a una multitud significativa. Estaban listos para compartir no solo sus historias, sino también la misión que eligieron abrazar. Esteban se sentía un poco aprensivo al mirar al público. Recordó todas las veces que se había escondido en la biblioteca, lejos de las burlas de Javier y sus amigos. Ahora, de pie frente a cientos de personas, sentía que finalmente estaba en casa. Javier, a su lado, respiró hondo, su mirada enfocada en el público. Era la primera vez que hablarían juntos y la presión era palpable. Así que el moderador anunció su nombre, Esteban sintió un frío en el estómago. Subió al escenario, su corazón latiendo fuerte, y se dirigió al micrófono. «Hola a todos, mi nombre es Esteban y este es mi amigo Javier. Hoy queremos compartir con ustedes cómo superamos las cicatrices del pasado y transformamos nuestro dolor en algo positivo». La audiencia aplaudió y Esteban sonrió, alentado. Continuó: «Cuando éramos niños, fui víctima de bullying. Las palabras de Javier me lastimaron profundamente, pero lo que no sabía en ese momento era que esas experiencias me moldearían y me impulsarían a buscar una vida mejor». Javier, que estaba a su lado, tomó la palabra.
Y yo, por otro lado, solo estaba intentando encajar. Mis inseguridades me llevaron a actuar de manera cruel. Nunca pensé que mis acciones podrían herir a alguien de forma tan profunda. Miró a Esteban con un brillo de gratitud en sus ojos. Hoy estoy agradecido por tener una segunda oportunidad de corregir mis errores y ayudar a otros a no pasar por lo que pasé. La audiencia escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Esteban sintió que se estaba conectando de verdad con las personas presentes. Cuando decidimos unirnos para ayudar a jóvenes que enfrentan bullying, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también creamos un espacio seguro para que otros puedan compartir sus historias. Javier asintió y agregó: es increíble cómo la adversidad puede unir a las personas. Empezamos a ver el bullying no solo como un problema, sino como una oportunidad para promover la empatía y la comprensión. Y eso es lo que queremos transmitirles hoy. A medida que el discurso continuaba, la emoción en el aire crecía. Esteban y Javier compartieron detalles de sus experiencias, incluyendo momentos de dolor, pero también de superación. El público estaba cautivado, y algunos ya tenían lágrimas en los ojos. Solía pensar que vencer a Javier era la única forma de sentirme victorioso, confesó Esteban, pero ahora me doy cuenta de que la verdadera victoria es transformar esa rivalidad en amistad y compasión. Miró a Javier nuevamente y dijo: te agradezco por permitirme ver el mundo de una forma diferente. Javier sonrió, una sonrisa genuina y llena de gratitud. Y yo te agradezco, Esteban, por mostrarme que todos merecen una segunda oportunidad, incluido yo mismo. Cuando terminaron, la audiencia estalló en aplausos. Esteban y Javier se miraron, sorprendidos por la cálida recepción. El moderador subió nuevamente al escenario para hacer el anuncio final. Es un placer reconocer a Esteban y Javier por su increíble trabajo ayudando a jóvenes a superar el bullying. Ustedes son una verdadera inspiración. Los dos amigos se acercaron al centro del escenario, donde recibieron un premio en reconocimiento a su trabajo. Esteban sostenía el trofeo, sintiendo el peso no solo del objeto físico, sino de todo el significado que llevaba. Esto no es solo nuestro, dijo, mirando a Javier. Es de todos los que luchan contra el bullying. Javier asintió y con lágrimas en los ojos dijo: estamos aquí por ustedes. Cada uno de ustedes tiene una voz poderosa. Úsenla. Los aplausos aún resonaban mientras dejaban el escenario, su corazón lleno de esperanza y determinación. En ese momento, Esteban se dio cuenta de que la verdadera victoria no estaba en vencer a Javier, sino en transformar el dolor del pasado en algo que pudiera iluminar el futuro. En el auge de la conferencia, mientras los aplausos aún resonaban por la sala, un antiguo compañero de escuela de Esteban apareció inesperadamente entre la multitud. Su nombre era Lucas, un chico que había sido uno de muchos que observaron, en silencio, las humillaciones que Esteban sufría a manos de Javier. Lucas siempre había sido uno de los más callados de la clase, pero su presencia ahora era fuerte y decidida. Avanzó hacia el escenario con una mirada determinada que llamó la atención de Esteban y Javier. «¡Esteban! ¡Javier!», exclamó Lucas, su tono cargado de emoción. «Disculpen por interrumpir, pero necesito hablar con ustedes». Esteban y Javier intercambiaron miradas sorprendidas. Un mezcla de nostalgia y ansiedad los invadió al ver un rostro familiar de aquel tiempo. «Lucas, ¿qué haces aquí?», preguntó Esteban intrigado. «Supe de la conferencia y no podía dejar de venir. Lo que están haciendo aquí es increíble», respondió Lucas, su voz casi entrecortada. «Las historias de ustedes inspiraron a muchas personas, incluida a mí. También enfrenté dificultades similares. De hecho, enfrenté el bullying de una manera muy intensa». Javier, que hasta entonces había permanecido en silencio,
Observó a Lucas con una nueva perspectiva. ¿En serio? Nunca lo supe. ¿Qué pasó?, preguntó, su curiosidad despertada. Lucas respiró hondo, como si se estuviera preparando para compartir una parte dolorosa de su vida. En la escuela siempre fui el nerd. Nunca encajé en los grupos populares. Y, al igual que Esteban, fui objeto de burlas y desprecio. La diferencia es que, en lugar de luchar, me cerré, me aislé. El bullying me dejó traumas que aún cargo. Esteban sintió una profunda empatía por Lucas. Lo entiendo, Lucas. Yo también me aislé. Pero el dolor puede enseñarnos mucho y a veces podemos usarlo para ayudar a otros. Exactamente, afirmó Lucas, ahora más confiado. Y a lo largo de los años me di cuenta de que mi historia también podría ayudar a otros. Tengo una plataforma de un blog donde comparto experiencias sobre superación y autocuidado. Me gustaría unirme a la causa de ustedes. Juntos podemos hacer más. La propuesta de Lucas resonó fuertemente en Esteban y Javier. Javier, que había aprendido a valorar la amistad y la empatía, sonrió a Lucas. Eso sería increíble. Podemos unir fuerzas y alcanzar a aún más jóvenes. No solo con charlas, sino también con recursos en línea. Piensa en cuántas vidas podemos cambiar. Sin duda, concordó Esteban, sus ojos brillando de entusiasmo. Podemos crear un sitio web, ofrecer talleres e incluso un canal en redes sociales. Ayudar a los jóvenes a darse cuenta de que no están solos y que podemos superar las dificultades juntos. Los tres comenzaron a discutir ideas fervientemente. La energía positiva entre ellos era palpable. Podemos crear una serie de videos donde compartamos nuestras historias y también incluir testimonios de otros jóvenes que pasaron por situaciones similares. Será una manera de mostrar que la superación es posible y que la amistad puede surgir incluso de las situaciones más difíciles, sugirió Lucas. Y podemos hacer esto de manera interactiva, involucrando a los jóvenes en las discusiones. Podemos crear un espacio seguro donde puedan abrirse y compartir sus experiencias, agregó Esteban, mientras la emoción crecía. Javier, que observaba la dinámica entre Esteban y Lucas, se dio cuenta de cómo su dolor se había transformado en algo poderoso. Estoy tan feliz de que estemos juntos en esto. Creo que, juntos, podemos crear un movimiento real. Lo más importante, podemos hacer esto de una manera que demuestre que el perdón y la amistad realmente pueden superar cualquier adversidad. Al final de la conversación, los tres se miraron con un entendimiento mutuo, una conexión inesperada que había nacido a partir de experiencias dolorosas. Lo que antes era una rivalidad, ahora se transformaba en una red de apoyo y solidaridad. «Hagámoslo realidad», exclamó Lucas, su voz llena de determinación. «Vamos a cambiar vidas y mostrar que es posible superar el pasado, juntos». Y así, con la promesa de un futuro más solidario y empático, Esteban, Javier y Lucas unieron fuerzas para crear un legado que no solo rescataría a jóvenes del bullying, sino que también transformaría sus vidas, demostrando que la amistad y la empatía pueden realmente prevalecer.